Libertad Avanza a intendente, el señor José Luis Tedesco, a quien le digo buen día por la mañana. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? Buen día, Iva, ¿cómo andas? Tanto Ponete el tiempo. micrófono cómodo, Sí, ahí lo estoy subítelo, acomodando a ver si. que Pero nos ahí estamos. A puede ver, saltar todo disculpe, acá. Nosotros estamos le pido acostumbrados disculpas a acá. la audiencia si meto Que algún salta ruido. todo. No, por favor. No, ruido vas a meter, ya metiste. Estás metiendo, te diría, en realidad. Pero bueno, en fin. Candidato a intendente, ¿cómo fue? Bueno, fue porque pasan cosas. Pasaron. No, tiene que ver con hartazgos de esta vida en sociedad que lamentablemente se viene engañando a gran parte de la comunidad, de la sociedad desde hace muchos años. Y es apoyar espacios que tienen que ver con transparentar todo esto. Y de hecho nosotros venimos planteando, las propuestas que planteamos vienen por ahí. Y después está toda esa cuestión, ¿no? Que yo lo vengo manifestando por ahí y por eso, viste, por ahí me dicen, che, te metiste en política. En realidad yo venía en política no partidaria, política institucional, política sectorial, planteando cosas que tienen que ver con la identidad de un sector, con los intereses de un sector. No sé, de golpe este año, a principio de año, hice publicaciones muy fuertes en diarios nacionales como La Nación, como TN, en la parte digital de medio escrito. Y bueno, contra algunas propuestas de, por ejemplo, el Consejo Industrial Argentino, que planteaba sostener las retenciones, ¿sí? Las mal llamadas retenciones, que son impuestos a las exportaciones durante 10 años más, y que en realidad, por ejemplo, ese tipo de impuestos, de paso lo comento, son impuestos que le ponen techo a los ingresos de las ciudades del interior como la nuestra. Bien. Entonces, en definitiva, son los impuestos más antifederales que existen, que nos condenan al atraso y a la pobreza. Nos van empobreciendo esos impuestos. Porque generalmente, viste, a la gente se le han metido una idea en la cabeza o el poder, el status quo, le ha metido a la gente, al ciudadano a pie, que las retenciones del campo estaban bárbaras. ¿Viste? Buenísima la retención. No, nos joden a todos, nos arruinan a los pueblos del interior. Por eso el interior es pobre. Vos vas a Capital Federal es primer mundo. ¿Está? Sí, igual. Y cuando te venís hacia acá, va Sí. bajando ese primer mundo y llegás acá y estamos en el subdesarrollo mal. Entonces, es la idea, por lo visto. Como está armado, es la idea. Es la idea, exactamente. Bueno, entonces, esto es lo que hay que poner sobre la mesa, porque hay gente que está convencida, inclusive en estas ciudades como la nuestra, que eso es fantástico. Entonces, necesitamos cambiar esta mirada. Sí, claro. Y si bien, ¿qué pasa? Cuando vos lo decís de un lugar sectorial, te pueden, viste, seguir ahí, bueno, pero habla desde el campo, no puede ¿qué podés esperar? ¿Qué podés esperar? ¿No? Entonces, en definitiva, cuando se trata de ir hacia la política partidaria, digamos, ya es una política más abarcativa, lógico, que incluye todos los sectores. Otros sectores. Entonces, ahí, cuando vos te pones en la piel y te pones a razonar, che, ¿cómo debería ser? Que en realidad no invento nada, sino que es cómo funciona el mundo. ¿Cómo debería ser alguien que tiene un cargo, por ejemplo, presidente de una nación, o gobernador, o intendente? Bueno, en realidad ese rol que cumple debe armonizar los intereses de la sociedad. Correcto. Y no representar a alguno en particular, que es lo que suele pasar con el populismo. El populismo te representa desde el Estado algunos intereses en particular. Y eso es lo que destroza a la sociedad, genera grietas, genera un montón de problemas. Entonces, bueno, dicho esto, que es un hartazgo desde hace muchos años que venimos viendo, yo siempre tuve como la idea de hacer algo. En lo personal, ¿desde cuándo venía? Porque viste que el hartazgo es largo. No, uno toma la decisión cuando ya tiene un... ¿Viste cómo es? Sí. ¿Hacía cuánto, más o menos? En realidad, más que tomar la decisión, a veces no depende de uno. Y acá viene a buscar? ¿Cómo fue? Claro, bueno, y acá viene la cuestión, ¿no? Porque a mí me han convocado de distintos espacios. Me han convocado de otros espacios más grandes y demás. Y en realidad, viste, me proponían cosas como militar, viste, militar. Y yo decía, ¿cómo militar? O sea, yo no soy milicia, no soy, o sea, me estás imitando a un régimen verticalista de algo que supuestamente es democrático. O sea, nunca me cerró eso de militar. Pero en la política es el arte de la disonancia cognitiva. Bueno, pero es una locura. Sí, o sea, sí. Entonces, supuestamente estábamos, la idea era hacer algo democrático, pero de un lugar militante, o sea, donde te bajan líneas de un lugar. Y esto, ojo, que en los espacios más grandes pasa en todos. En todos. Bueno, entonces,
no me sentía cómodo cuando me invitaban a este tipo de cosas y veía que tampoco estaba la posibilidad de hacer algo distinto realmente, sino que había ciertas cosas que se podían plantear, otras que no. No es el momento, ¿viste? No es el momento ahora para esto. ¿Y cuándo es el momento? Nunca. Claro. Entonces, a partir de eso se fueron dando otras cosas que tienen que ver como, bueno, que había un grupo que yo no sabía, lo desconocía, pero había un grupo que abonaba las ideas de la libertad y estaba trabajando, haciendo algunas cosas acá en Chacabuco. Mi hermano se acerca a ese grupo y me dice, che, mirá que empecé a interactuar con estos chicos, me dice, yo quiero que las cosas cambien, quiero que haya un futuro distinto para mis hijos, para todos, ¿viste? O sea, y me dice, ¿por qué no venís y das una mano? Que vos podés aportar desde lo metodológico, desde cierto contenido. Así que les dije, bueno, ok, yo aporto eso nada más, porque no sabía, ¿viste? Yo vengo con un montón de proyectos en lo privado, vengo laburando realmente mucho. Y digo, bueno, le aporto eso al grupo, le dono. A ver, son laburos que hago de consultoría, además, ¿viste? En instituciones, a veces en empresas. Y digo, le aporto lo mismo a este espacio y bueno, vamos para adelante. Pero yo con la idea de participar, de aportar algo así, y bueno, y nada, no interferir en el No era la grupo. idea esto que está pasando. ¿Eh? Esto que está pasando no era la idea. No era la idea. Exacto. Entonces, pero yo con la idea de abonarle al grupo y no interferir en el grupo, porque en realidad, si vos vas a un grupo a aportarle contenido, a aportar, por ejemplo, metodología, ese tipo de cosas, y terminás como, por decirlo de alguna manera, tallando en las decisiones que quiere tomar el grupo, no es la idea. Pero en definitiva lo que terminó pasando fue que se empezó a dar una construcción distinta. Esto tiene que ver con las dinámicas grupales y sociales que pasan en los grupos. Se empezó a dar esa dinámica distinta y bueno, en un momento me empezaron a proponer que me postulara yo dentro del grupo. Y acá, bueno, tengo integrantes del grupo que están acá acompañando en el estudio y bueno, empezó a pasar esto. Y me decían, che, ¿por qué no te postulás vos? Porque la verdad que estaría bueno que te postules con todas estas cosas que venimos trabajando. Trabajamos mucho la identidad del grupo, porque era un grupo de vecinos, un grupo, si bien abona la Universidad de la Libertad, ya venían proyectando o proyectándose para participar dentro del espacio de Javier Milei, es un grupo de vecinos, básicamente, con ideas desde pensar Chacabuco, desde Chacabuco, y no que te bajen líneas de 300 kilómetros diciendo qué es lo que habría que hacer acá. Entonces, a partir de ahí, bueno, se fue generando toda esta otra dinámica en la cual me costó mucho tomar la decisión. Tuve que hablar con un montón de gente, estuve como 2 meses para tomar la decisión. Porque tuve que hablar, como te digo, con empresas que presto servicio, con mi socio en la consultora, bueno, con mi socio en la parte de producción, que es mi hermano, mi otro hermano. Entonces, bueno, tuve que hablar con todos, con mi familia, con Sandri. Sandri, sí. vos imaginate, Sí. Sandri me quería matar, ¿me entendés? Es más, Sí, hasta el día de hoy. La estoy viendo. La estoy viendo, todo lo que te dijo. Vos la conocés Te a miró a Sandri, los así ojos que. y te dijo, José, Pero escúchame, ¿qué vas a hacer? ¿Entendés? ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué así que. es esto, Pero bueno, Ernesto? empezamos a charlar mucho. ¿Mm? Y bueno, y terminó bancando en el sentido de decir, bueno, dale, ojalá que no sea muy cruento, porque la política tiene esa cosa cruenta, y bueno, y que puedas aportar realmente, o que podamos aportar. Yo antes de seguir algún la granito de arena. entrevista Sí. quiero decir que a José Luis lo conozco por razones muy especiales y a partir de ahí lo empecé a seguir y a ver cómo trabaja y a escucharlo y me alegro profundamente que se haya acercado a la política a intentar ayudar. Después podemos discutir, incluso acá, más que discutir te voy a preguntar, ¿qué te gusta de Milei? Y a mí me encanta lo que plantea Milei en cuanto a la cuestión económica, y él describió muy bien. Yo desde hace años le veníamos diciendo en algunos grupos, no sé, por ejemplo, tengo algunos amigos que también abonan a la Ciudad de la Libertad dentro de la Presidi, que siempre laburábamos juntos y demás, y nosotros siempre hablábamos de corporación política. Era como un código interno, decíamos, bueno, la corporación política, qué sé yo. Y Milei lo graficó de otra manera mucho más directa, que todo el mundo lo podía entender mucho más fácil, que fue la casta política. Y en definitiva, más allá de esto que parece como un poco algunos políticos partidarios que están en la función pública lo toman como algo insultante, en realidad no es para todo el mundo, porque hay gente que también se toma en serio la política y en otros espacios, eso lo sabemos. Entonces digo,
Lo que me gusta de Milei, más que nada, tiene que ver con las ideas que plantea desde el punto de vista económico, que él plantea el tema de los mecanismos de cómo generar los estímulos que tiene que haber en la economía. Es decir, ¿cuáles son los estímulos? Hay incentivos y desincentivos, ¿sí? Ujú. Bueno, esos son los estímulos de la economía. ¿Y por qué se dan esos estímulos en la economía? Por los mecanismos. Entonces, si vos tenés un mecanismo en el cual, por ejemplo, te cuento un mecanismo de lo que está vigente hoy. Le dan un plan social a una persona, entonces esa persona, para no dejar de cobrar el plan social, porque establece el mecanismo que está previsto, Ujú. que si esa persona adquiere un trabajo, pierde el plan social, pero ¿qué pasa? Con lo que gana el plan social no le alcanza bien para vivir y con lo que gana el trabajo tampoco, tiende a mantener las dos cosas. Hacemos una Entonces, mixtura. una mixtura. Entonces, ¿eso qué termina propiciando? Fíjate Sí. lo que termina propiciando eso es un mecanismo, ahí tenés un mecanismo, Ujú. que propicia que la economía informal crezca. Entonces tenemos hoy un 50% de la economía, de la economía argentina que es informal, y el otro 50% es Correcto. formal. Entonces, ¿qué pasa? La carga impositiva es despareja. Entonces Ujú. ya no somos todos iguales ante la ley. Correcto. Porque hay gente que está en la formalidad, que tributa a un nivel, y los que están en la informalidad tributan a un nivel muchísimo más bajo. Y ahí aparecen todas estas desigualdades, porque de golpe, y ahí viene otra cosa de las que me gusta que plantea Milei, que Milei dice, nosotros somos todos iguales ante la ley. Y de hecho esto es así. Después no existe otro tipo de igualdad. Lamentablemente. O sea, todo el mundo quisiera que todos fuéramos iguales, no sé qué, pero yo creo que sería aburrido también si Sí, somos todos también. iguales. Pero no es que seamos todos iguales ante la ley, no se cumple. No se Ojalá cumple. fuera. Bueno, eso es lo que debería pasar. Y esa es la única igualdad por la que deberíamos bregar, la igualdad ante la ley. Ujú. Porque después viene y te cuenta encima esto de la igualdad de oportunidades, porque te dicen, no, está bien, no somos todos iguales. Entonces te hablan de la igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades tampoco existe, lamentablemente. ¿Por qué? Porque existe el azar y porque existen las distintas visiones, las distintas miradas acerca de la realidad. Entonces, por ejemplo, supongamos que acá viene, no sé, una franquicia de un medio internacional que a vos te copa. ¿Del mundo mundial? Sí, y me lo ofrecen a mí y yo no veo la oportunidad porque no estoy en eso, pero Ujú. vos sí. Ujú. Entonces, por eso digo que la igualdad de oportunidades tampoco existe, porque las oportunidades va a depender de cada De cada uno. persona. ¿Sí? Bien. Yo me quedaría horas hablando con él de todas estas cosas. Creo que necesitamos este tipo de cabezas en nuestra ciudad, en el gobierno, claro está. Pero no puedo alejarme de lo que tiene que ver estrictamente con el espacio político al que representás, Sí. en el cual yo también tengo muchas dudas. Ujú. ¿Sí? Primero, lo que me pasó con Milei fue que es un tipo que apareció, irrumpió, dijo un par de cosas Sí, muy contundentes y luego se cayó, sí. se silenció, me Se silenció, refiero. mejor dicho. Sí. Eh, Igual hace años que está Milei dando vueltas. O sí, sea, sí, 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 sin duda, pero digo, esto se entiende, ¿no? Fue sí, como muy sí, sí, rompió, sí, perforó sí, y después se sí, silenció. Y el otro día, no sé si la conoces a Beatriz Arlo, es una intelectual, es sí, una mujer sumamente interesante para escuchar, más bien inclinada a la derecha, eh, una intelectual de la época del Ditela, de los años 60, sí, una mujer grande hoy. sí. Y el otro día la escuchaba decir algo que me pareció sumamente interesante, que es que ella efectivamente ve que Milei toma lo que la gente dice en la calle. Ujú. O sea, ella ve que Milei toma lo que le escucha decir a la gente en la calle, pero que también lo que ve es que Milei no está organizando a esa gente, sino que lo que está haciendo es provocar movimiento de votos a la hora de que haya que ir a las urnas. Ujú. ¿Tenés la misma sensación? No, ¿Sentís que está organizando a la gente? ¿Sentís que está formando un partido político o está haciendo un movimiento de votos? Yo tengo la sensación que tiene Beatriz Arlo. Tengo la sensación de que está haciendo una agitación de votos del cansancio, del enojo, de la ujú. pudrición, pero que no los está organizando políticamente. No, porque en realidad esta es la cuestión que existe con las ideas de la libertad. O sea, las ideas de la libertad Ujú. tienen que ver con el individuo y que el individuo pueda asumir sus propias libertades. Sí. Y cuando asumimos libertades, asumimos responsabilidades. Ujú. Cuando vos organizás a la gente, una cosa es cuando hay una organización y todo el mundo, bueno, adhiere a esa organización voluntariamente y puede entender por qué adhiere y tiene libertad para expresarse y puede ser asertivo
y puede pensar distinto sin consecuencias. Ujú. Bueno, esas son las ideas de la libertad. Vos podés pensar distinto y no vas a tener una consecuencia por pensar distinto. No te van a venir a señalar. De hecho, pasa eso en el espacio nuestro. O sea, hay gente que piensa distinto o hay gente que plantea dentro del espacio una mirada diferente y bueno, y la tomamos, che, a ver, estresemos las ideas y de eso se trata. Ahora, Ujú. cuando se habla de organización a la Argentina, ¿sí? Porque una cosa es cuando te dicen la organización a la europea, que están organizando a la gente, donde ponen una estructura y la gente elige y mira la No, estructura y dice, ¿me va o no me va? Y entonces la gente adhiere voluntariamente o no. Ahora, cuando se arma una estructura, en y en Argentina, la Argentina es alinear gente, es la militancia, digamos. Y Milei no va a hacer eso porque abona las ideas de la libertad como abonamos nosotros y nosotros no bien. hacemos militancia ni pretendemos militancia, sino que pretendemos que la gente sea libre, que las personas sean libres de hacer lo que quieran, de que nadie los coopte, porque fíjate lo que pasa con los planes sociales. Tenés punteros que Ujú. cooptan gente. Sí, claro. Entonces esa gente ya pierde la libertad. ¿Y dónde está la dignidad de las personas? ¿Sí? La dignidad de las personas está en su libertad, en ser artífices, Autónomos, sí, artífices de su propio destino, erróneo o no, no importa. seguro. Pero es tu destino y vos Son sus asumís las riendas decisiones. de tu vida. ¿Eh? Entonces, de esto se trata. Por eso, para las personas, y yo disiento un poco en cuanto a tu mirada de Beatriz Arlo, yo creo que Beatriz Arlo no la veo muy de derecha. Igual, viste que derecha e izquierda son términos medio como anacrónicos, pero más allá de eso, Sí, igual es como dijo Lisandro de la Torre una vez que sí, fue como si usted era de derecha o de izquierda, dijo, depende a quien tenga a mi izquierda. Usted es de derecha, dijo, depende de quien tenga a mi izquierda. claro. ¿No? Es todo Sí, bastante relativo, sí. sí, sí, es relativo. Entonces, bueno, digo, este tema de Beatriz Arlo, bueno, en realidad hay un sesgo muy argentino ahí, en esto de organizar a la gente. De hecho, es lo que ha hecho, Más que un sesgo argentino, me parece que es un sesgo peronista, ¿no? bueno, totalmente. Lo dijiste con total claridad, sí, es Sí, así. sí, creo que es un sesgo peronista que después se ha Sí, copiado y se sí, ha reproducido, sin sí, duda. sí. Digamos, de todos modos, esta es la primera vez que hablamos en Chacabuco sobre justamente cómo está o no organizado el Partido de la Libertad Avanza. Bueno, entonces por eso a nosotros tampoco nos interesa organizar gente ni convencer gente. Porque convencer, viste, como decía, creo que era Saramago, Cuando vos me... Sí, viste que Saramago, sí, claro. que bueno, Saramago hay una frase muy Está interesante. preguntando un premio Nobel de Literatura a Saramago y me pregunta, ¿sí viste Saramago? Sí. Bueno, creo que era Saramago, corregime si me Mm. equivoco, Iba, pero Saramago decía que convencer al otro es un intento de colonización del Sí. otro. Entonces, Ujú. precisamente esto es lo que nosotros pretendemos evitar, porque nosotros no colonizamos a nadie, Yo, creemos en la libertad de las personas sí. y que obviamente que eso confiere, como dije antes, que eso necesita la adquisición de otras responsabilidades que a veces, como cuando te bajan línea, no las tenés, porque te dicen, bueno, no, vos andá para allá y hacé lo que te decimos, Anda para allá. andá para allá y hacé lo que te decimos. Bueno, entonces toda esta cuestión tiene que Ok, ver con la idea de la libertad. ok. Ahora yo extrapolo esta conversación, Sí. esta concepción de Y ojo que para la mayoría la de los que... política. Mucha gente va a estar escuchando esto que yo estoy diciendo y va a Ujú. decir, Y después lo va a volver a escuchar y lo va a claro, iba a leer. decir, pero no, pero así no son las cosas, va a pensar mucha. Pero no, ¿qué está diciendo? Vos Mm. tenés que organizar a la gente. ¿Sí? Acaba Y la sobre todo si pregunta. me encuentro un baby boomer, Pará porque esto de preguntarte y contestarte vos mismo, me estoy bueno, yendo a listo, la listo. calle a fumar un pucho. Y te Perdón, dejo. perdón, perdón. ¿Eh? Bueno, tengo Estábamos... ganas de fumar un cigarrillo, o sea que y me fumo un cigarrillo. Te dejo. Ay, pregunta y Pregunte, respuesta pregunte, por el pregunte. mismo candidato. Puede pasar, puede pasar. Puede pasar. Lo que te quiero decir es, extrapolamos esta conversación, nos vamos al municipio, te Sí, imaginamos, intendente, y la pregunta mía es muy clara, es cómo para gobernar hay que organizar, claro. porque si no es imposible, entonces ¿cómo sería? Bueno, básicamente, y esto me encanta, esto que me preguntes esto, porque la primera propuesta que tenemos nosotros es... Y te sé súper organizado, o sea que entonces, buah, Bueno, por eso, y la primera propuesta que tenemos es la norma ISO 37001. ¿Sí? ujú. Es implementar esa norma en el municipio. Norma, Marta, Mirta. No, esta es Norma. No, esta es una Sí, norma. sí, La norma es sí. a diferencia de lo que son las leyes, porque las Ujú. leyes también son normas, vos tenés, la Constitución es la norma madre. Después a partir de ahí bajás con las leyes nacionales, leyes provinciales, ordenanzas municipales.
las reglamentaciones, etcétera, son todas normas con distinta jerarquía. Exacto. Después están las normas de adopción voluntaria, Ujú. que las emite un privado o las emite una organización, como puede ser ISO, que es la Organización para la Estandarización Internacional. Ujú. Entonces, ISO, ISO, no ISO de hacer, Sí. ISO, emite distintos tipos de normas, como puede ser la 9001, la 14001. Las 9001 son de organización de las organizaciones. No te vayas porque la 14001 gente no lo retiene. no importa. ¿Cuál es la norma que estás La proponiendo? 37001 es anticorrupción y antisoborno. Básicamente lo que implementa es un sistema de gestión de la calidad. ¿Qué es un sistema de gestión de la calidad? Un sistema donde vos estableces roles, estableces procedimientos, perfiles de puestos, estableces todo lo que necesitas para que algo funcione bien y que cada quien sepa qué hace quién en cada lugar. Bien, fundamental. Fundamental. Fundamental, lo venimos planteando en Punto Radio hace un montón de tiempo. Necesitamos una nueva manera de gestionar el Exacto. municipio, los municipios. Los municipios, exacto. Bueno, Una nueva manera de gestión. Esta norma te pone gestión. Te dice, ¿cuál es este rol? Pero no el nombre. Viste que es muy habitual y es una tentación común en las organizaciones. A veces pasa en las empresas, a veces pasa en las organizaciones públicas. Hay una tentación muy fuerte a ponerle un nombre propio a una función. Sí. No, eso en las normas te dicen, no, flaco, esto es una aberración. Ujú. Y es lo más común que pasa en muchos sectores, Total. inclusive en el sector privado. Entonces, esto, lo que traen las normas es perfil de puesto. ¿Cómo se llama este puesto? Se llama director de tránsito. Listo, ¿qué hace el director de tránsito? Hace esto. Son estas las funciones. No hagas otra cosa, flaco, porque las funciones son estas. Punto. No vayas a hacer otra cosa porque bueno, y después está previsto, además del sistema de gestión de la calidad, los mecanismos para evitar precisamente maniobras que tengan que ver con la corrupción, lavado de dinero, Bien. sobornos o lo que sea. Y si eso de todas maneras ocurre, porque puede pasar, entonces los mismos mecanismos permiten tempranamente encontrar el problema. Y no cuando Bien. ya salió en el diario. Lógico. Entonces, directamente lo que va a pasar en ese caso, implementada esta norma, es que el propio municipio va a decir, che, tuvimos un intento de corrupción y se tomaron las siguientes medidas. Bien, o sea, hay todo un pensamiento tuyo y de tu equipo de control de daños dentro de la gestión en el Exacto. municipio. Ahora, hay que salir también. Hay que gestionar afuera. Bueno, pero esa es la primera parte. Bien. La segunda parte vamos ahora en un Y toque porque en el medio te tengo que hacer una pregunta que te la tengo que hacer. Y porque ahora te la te tengo que hacer. pregunto, ¿qué es el afuera? No, eso te lo pregunto yo. No, porque vos me decís, hay que ir afuera. Y yo Ahora digo, voy. ok. Y ¿Qué opinas de la acusación de la venta de cargos me río. de Janeiro? Sí, me río. Algo, ¿Por qué me algo río? dije yo el jueves o el viernes, no lo recuerdo bien, Ger. Dije, yo no sé por qué lo vuelven locos si todos los cargos se compran de alguna u Bueno, otra pero manera. yo me río porque a nosotros supongamos la lista nuestra. Sí, Nosotros somos el Barça. Suponete que vale $50.000 cada candidatura Sí. que tenemos nosotros. Somos 21. sí, Un palo verde. sí, correcto. Escúchame, vamos a jugar a dónde. No, pero acá no, yo no estoy hablando acá, estoy hablando a nivel nacional, lo que lo acusan No, a bueno, él de que vende Está bien, los cargos. pero quiero decir, o sea, por eso te digo que. No acá. No, pero eso salpica en todos lados. Y a mí me lo No. han preguntado como, che, ¿ustedes compraban o no compraban? No, acá no compraban, salpica, ya jamás lo hubiera preguntado acá. Bueno, Lo acusan de vender cargos. El jueves o el viernes, en un momento ya enojada yo, muy enojada, dije, chicos, córtenla porque ¿quién no vende cargos? Los cargos se Sí. venden hace años de diferentes maneras. Vamos a dejarlo tranquilo a este mirá, muchacho. el otro día estuve reunido con distintos referentes de acá de la zona de la Libertad Avanza y hablábamos del tema, que nos pasaba todo lo mismo, nos reíamos, porque en estas localidades no pasa. Pero en alguna localidad chiquita hubo algún inconveniente que apareció alguno, viste, una localidad acá, no muy lejos. Y no está bien claro qué fue lo que pasó. La cuestión es que cuando pasan ese tipo de cosas, la gente no es gil. Entonces, ¿qué pasó? Che, ¿qué hace este tipo acá? Esto, ¿sabes cómo es? Es como ¿viste la fábula esa? Una fábula que es muy cortita, que dice que hay una tortuga arriba de la planta. Ujú. ¿Sí? Entonces, cuando vos ves una tortuga arriba de la planta, la pregunta es, ¿Cómo subió? no, la tortuga no puede subir arriba de la planta. Claro. ¿Quién la puso? Claro. ¿Quién la puso? Bueno, entonces, lo vas a ver, es evidente y es obvio. Entonces, quiero decir que un poco lo han planteado en medios nacionales. Bueno, ¿quién, por ejemplo, porque se hablaba que Massa había comprado? Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿está la tortuga arriba de la Claro. planta?
tal cual. Si está la tortuga arriba de la planta, ya está, no tenés duda. Ahora, si no ves la tortuga arriba de la planta, no le busquemos el agujero al mate, porque ya está el agujero al mate. O sea, Bien, bajamos nuevamente. La pregunta de la afuera tiene que ver con esto. Una de las cosas que cuando empezó, un poco antes de que empezara la campaña y en realidad hacia el final, cuando empezaron los temas de corrupción sí, en el Corralón, sí, febrero. sí. En febrero la periodista descansa, intenta en el verano Obvio. descansar mentalmente. Obvio. Estaba descansando leer mentalmente. literatura. Exacto, hacer otra cosa. Sí, Estaba sí, descansando mentalmente, de golpe aparece todo esto. Sí. Y hay una cosa que también está bueno pensarlo con vos, Sí. pero que seguro que lo pensaste, porque quien no está demasiado contaminado con la política, estas cosas las piensa y son fundamentales de pensar. Cuando yo hablo el de adentro y el de afuera, me refiero a que en este momento en Chacabuco nosotros tenemos dos problemas, no uno solo. Tenemos un problema de un municipio que está atascado, atorado, que trabaja mal, que lo demostró con lo que pasó en el Corralón, que hay todo un circuito que está viciado y que hay que acomodar. Es lento, es elefantístico, en fin. Se puede trabajar mucho más y es la manera más eficaz de hacerlo bien y además de estar cerca del vecino. Si yo te pido algo como vecina, a vos intendente, y vos tardás 2 años en dármelo, a mí no me sirve. No, claro. Bien, eso por un lado, que es lo que hablabas vos recién con respecto a la norma, a la norma ISO. Eso Estaríamos no es que blanqueando una el cosa funcionamiento del municipio. Sí, ¿no? perfecto. Y optimizándolo. Sí. Que nos urge, ¿sí? Porque estamos con un funcionamiento de un municipio de los años 80, en el 2023. Nos urge modernizar el municipio. Bien, eso es un adentro, lo que le llamo yo el adentro. Bueno, en el adentro afuera también, es, ¿en qué estado deja nuestra ciudad el intendente saliente Víctor Ayola? ¿De qué manera será traspasado el estado en el que está Chacabuco al próximo intendente? ¿Estará esa información? ¿Le ahorrará tiempo al que viene porque le importa su ciudad? ¿O perderemos 1 año y medio en entender qué pasó, qué le quedó, qué no? Sí, bueno, eso tiene que ver con las actividades diagnósticas, con la transparencia del municipio, que es lo que nosotros proponemos trabajar. Y lamentablemente estos son cambios que no se hacen de un día para el otro. Entonces llevan tiempo. Porque vos decís, vamos a digitalizar el municipio, a implementar la 37.001. Capaz que si nosotros accedemos a la gestión, ojalá que lo logremos en los 4 años de gestión. O sea, lo vamos a implementar desde el día 1, pero ojalá que lo podamos lograr en esos 4 años, porque lleva mucho tiempo, en cuanto, sobre todo porque hay un cambio, es necesario un cambio de cabeza. Si vos tenés todas las cabezas ya que están alineadas con esto, lo cambiás muy rápido. Sí, claro. Ahora, cuando necesitas un cambio digamos, en la mentalidad y hacer un clic, eso lleva mucho más tiempo. Y no depende de nosotros, porque nosotros ya el clic ese lo tenemos hecho. Depende de las personas que están involucradas en esa acción. Pregunta. ¿Se entiende? Sí, claro. Por eso yo te preguntaba qué es el adentro y el afuera, porque el adentro es esto que te estoy diciendo, y el afuera es esto otro que te estoy diciendo, que es esta necesidad de hacer este proceso mental, sobre todo. Viste que Einstein lo decía muy claro. Einstein decía, fíjate qué fácil que es romper un átomo, pero lo difícil que es romper una idea, ¿no? A ver, para poder tener esta mirada que vos estás diciendo y de la que estamos hablando los dos, en realidad, hay que estar afuera, hay que venir de afuera. Claro. ¿Por qué? Porque lo digo como periodista que viene entrevistando políticos desde que volvió de España, que ya está saturada, de hecho. ¿Y qué sucede? Pasan los años y vos te das cuenta, no, hay algo que es un mecanismo inherente al poder, que esto está estudiado además, no es una particularidad nuestra, pero hay un mecanismo inherente al poder que es la naturalización. Sí, claro, el acostumbramiento. Claro, lo que se hace hábito deja de estar mal. La rana en la cacerola que se está por cocinar y... Entonces vos te encontrás con, primero que vos sos de nuestra generación, somos la generación X, es la generación que está gobernando el mundo y que casi todo lo que hicimos lo estamos haciendo mal. No en Argentina. Generación X en Argentina casi... Bueno, acá tenemos un intendente que es generación X, tenemos concejales. Nosotros en Chacabuco, vamos a hablar de nosotros, que es lo que podemos modificar. Bien. Es la generación que está gobernando el mundo. Los tenemos en el municipio. Sí. Y tenemos gente de nuestra edad que naturaliza un proceso de creación de lista o armado de lista de 5 semanas.
Mm, ¿Sí? sí, Lo naturaliza y te dice, bueno, la política es esto. Entonces sí, esa es la gente que no tiene que estar en política, claro, por lo menos en el pueblo. claro, ¿Se entiende? claro, ¿Quién no naturaliza? Quien no está ahí ni vive de eso. claro, claro. Por eso es lo que nos pasa a nosotros, y por eso venimos a plantear una mirada distinta y hacer las cosas de otra forma. Y lo primero que hacen, desde, inclusive de otros espacios, ya me han llamado y me han dicho, che, eso que vos planteás no se puede. Ah, ya te lo... Ah, Sí, mira. sí, es fantástico esto. Entonces, yo le digo, ¿por qué no se puede? Porque en definitiva es decisión política. Absolutamente todo es decisión política. Exactamente. Entonces, es decisión política. A partir de la decisión política, está marcado el norte, está marcado el objetivo y hay que ir para ese lado. Ujú. Entonces, si desde el 83, que volvió la democracia, hasta la fecha, y de nuevo, corregime si me equivoco, pero todas las gestiones, y esto lo revisábamos con los integrantes de la lista, todas las gestiones han tenido algún problemita de corrupción, mayor o menor, pero todas. Sí. Entonces esto es como si vos todos los años te agarra gripe, todos los años. Y vos decís, che, pero vos sabés que ahora existe la vacuna. Entonces, no, no me la doy la vacuna. ¿Por qué no? ¿Qué querés, tener gripe? O sea, ¿qué querés, seguir con este problema? ¿Me explico? Bueno, entonces esto es la norma anticorrupción. Es como decir, che, mirá, acá tenemos algo que es una epidemia que pasa en todas las gestiones. Sí. Bueno, resolvámoslo. ¿Por qué? Pero no es porque seamos unos románticos. No, no, no. Son los fondos que la gente pone a través de los impuestos, de las tasas, y se tienen que manejar con responsabilidad esos fondos. No puede ser que Con absoluta con responsabilidad. absoluta responsabilidad. O sea, Absoluta, es el esfuerzo, estricta. el tiempo, es la vida de la gente que la pone a través del dinero que tributa en el Estado, para que el Estado haga lo que tiene que hacer. Te hago una Y cuando pregunta. eso no pasa, Ujú. disculpame lo que voy a decir, Sí. pero te estás cagando en la gente. No, 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 bienvenido. O sea, a mí me gusta hablar así coloquial, como hablamos todos. Y la pregunta tenía una mala palabra, mira, y ahora me olvidé cuál era. Pero te quería hacer esta pregunta que venía de lo que estábamos hablando, ¿no? Supongo, porque te conozco, porque más o menos sé tu manera de pensar, y porque si uno se pone ni siquiera fino, se detiene 2 segundos, decanta solo. Sí. Si sos consciente de que yo siempre planteo en la radio de que la clase media es una clase muy especial, somos una clase muy especial. Ujú. Somos la clase que tracciona a todo un país, laburando. Somos la clase que implementa o impone los modos de estar sociales en la sociedad. Somos grandes motores movilizadores. Pero muchas veces lo que nos sucede como clase, que para mí es lo más feo que tenemos como clase social, es que nos volvemos malos cuando no podemos mantener el status quo. Ujú. ¿Me va siguiendo? Ujú. Entonces, estamos en un momento político-económico muy delicado. Estamos perdiendo nivel económico Sí. de vida. Estamos no pudiendo mantener el status quo Mm. y estamos empezando a hacer cosas como, 2 puntos, un comerciante que le resguardaron el nombre, lo cual me parece perfecto porque todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, Ujú. todos podemos en algún momento cagarla, Ujú. y puso leche vencida en la góndola. Ujú. Y esa es una demostración perfecta de lo que te acabo de decir. O sea, Ujú. cómo cuando las cosas se apremian, no puedo mantener los ingresos que tengo y que yo empiezo a hacer cosas que sé, además, Ujú. que no están bien. Sí. ¿Sí? Sí. Empezamos a vivir una sociedad sumamente hostil. Sí. Seguimos escuchando lo mismo Sí. y adherimos a lo mismo y nos peleamos por o uno o otro, que es Juntos por el Cambio o el kirchnerismo. Que plantean lo mismo, básicamente. Bien. Plantean, digo, desde el punto de vista del posicionamiento económico y político, te tomo lo de Juntos, que por ahí es un poco más republicano en algunas cosas, Discursivamente es más discursivamente, republicano. pero después, viste, no encontrás grandes diferencias en Exacto. cuanto a lo que plantean. Esto que vos mencionás, esta descripción que haces, Iva, desde mi punto de vista, es una construcción que nos han bajado y nos han educado desde, podríamos decir, desde las ideas más socialistas. Ujú, ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde el socialismo aparece esto de las clases. ujú. Entonces, si vos tenés clases,
tenés la posibilidad de enfrentar a la gente. Entonces, yo te enfrento a la clase media con la clase alta o con la clase baja por determinado interés que desde el Estado el populista maneja, entonces dice, bueno, ahora vamos a beneficiar a fulano y perjudicamos a Mengano, entonces hay un uso de energía incorrecto entre esas dos clases, Sí, esas claro, se supuestas termina clases. peleando la gente. Se termina peleando la Sí, gente. nosotros, Bueno, entre nosotros. entonces lo que nosotros proponemos es dejar de hablar de clases, porque Ujú. nosotros somos todos seres humanos. José, te lo planteo porque, Pero quiero llegar porque al Milei punto. habla de casta No, directamente, está bien, habla está de bien. clase Pero política. no importa lo que diga Milei, porque nosotros podemos disentir con Milei. Ujú. Y de hecho esto es válido, en las ideas de la libertad es válido y te quiero dar la mirada completa de esto que te estoy diciendo. Entonces, aparecen, desde nuestra visión, en vez de hablar de clases sociales, que es muy dañino para la sociedad, y lo podemos ver a lo largo de la historia, es muy El dañino. ejemplo que doy es así, es así. Es así. Es Funciona así. así. Entonces, lo que tenemos que cambiar el chip, y que es como funciona el mundo, vos que viviste en España seguramente lo viste, la gente que vive en Estados Unidos lo tiene claro, la gente que vive en Europa, los países más desarrollados, ya no hablan de clases sociales, hablan de niveles de ingresos, Ujú, y de intereses. Entonces ahí la cosa cambia completamente, Ujú. porque el planteo es distinto. Entonces, por ejemplo, porque acá la clase media generalmente se asocia con, yo soy de clase media, a veces no es de clase media. ¿Me explico? Porque a veces es según el nivel de ingresos. Estarías en otra clase. Claro, estarías en otra clase, pero Creyendo ser probablemente por el nivel intelectual de cierta persona estarías en otra clase. Entonces es muy complejo Sí, claro. describir eso. Sí, claro. Entonces clase media termina siendo, o clase baja o clase alta, termina siendo como una cosa media difusa. Ujú. En cambio, cuando hablas de niveles de ingreso, puede haber gente con un altísimo desarrollo humano que tiene bajo nivel de ingreso, por X motivo, y otra gente que no tiene tanto desarrollo humano con altos niveles de ingreso, y eso también pasa, y de hecho en Argentina se ve mucho eso. Lo habitual en los países desarrollados es al revés, pero en Argentina se ve bastante esto. Gente con alto nivel de desarrollo humano, Ujú. con no tan buen ingreso, y gente con no tan alto nivel de desarrollo humano con alto nivel de ingresos. ¿Sí? Entonces ahí, si vos querés racionalizar eso desde las clases que plantean la izquierda, ahí se te rompe todo, porque ya te das cuenta que las ideas que plantea el socialismo básicamente no están describiendo la realidad de una manera adecuada. Ujú. Por eso, cuando empezamos a hablar de niveles de ingresos y Sí. empezamos a hablar de intereses, la cosa cambia. Sí. Y ahí vos decís, bueno, ¿cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son los intereses de este almacenero o de esta persona, este comerciante, que, bueno, hizo esto? Bueno, evidentemente los intereses de él pasan por la venta, pasan por el hecho de que no está pudiendo reponer la mercadería, que se lo lleva puesto la inflación y un montón de cosas. Entonces ahí, cuando vos empezás a decir, che, bueno, acá están atentando contra mis intereses, Ujú. y no, o sea, ya ahí inclusive lo sacás un poquito y no es contra vos, no lo personalizás. Son mis intereses, no soy yo. Bien. ¿Sí? Que también es muy saludable hacer eso. Sí, claro. Porque si no aparece esto de que la gente se vuelve mala, y en realidad la gente no se vuelve mala, la gente está tratando de defender sus intereses. Ujú. ¿Sí? Y entonces ahí ya no nos volvemos tan jueces de la gente, sino que decimos, che, ¿por qué este tipo está haciendo esto? ¿Por qué está tomando una decisión tan estúpida? ¿No? Porque lamentablemente lo tenemos que decir de esta manera. Entonces, ahí empezás a ver la inflación. ¿Sí? Y decís, bueno, che, a ver la inflación, ¿por qué pasa la inflación? ¿Por qué ocurre? Porque en realidad todo esto tiene que ver con la situación económica que nos han impuesto. Ujú. Entonces, de golpe aparece como que la situación económica cayó en Argentina por arte de magia y que el FMI son una manga de sátrapas que nos quieren arruinar la vida. Y en realidad, el FMI no pudo ser más indulgente con la Argentina, Iva. Esto Sí, es en los claro. hechos reales. Sí, claro. A ver, todo el mundo sigue puteando al FMI y yo digo, chicos, dejen de putear al que no nos cortó la cabeza. Tal cual. Porque estaba todo preparado para la silla eléctrica y dijo, no aprieten el botón, dejen, Argentina tiene que hacer su proceso, tiene que crecer. Parece que estábamos en terapia más que en un organismo de crédito internacional que nos necesita cobrar. Entonces digo, esto que nos pasa tiene que ver con la mala administración que hay desde la política nacional. Ujú. Entonces, yo soy uno de los que plantea que los intendentes son los primeros que deben levantarse por esto que te decía. No nos pongan un techo de ingresos, flaco, nos están arruinando el interior. Pero fíjate lo perverso que es el sistema político, que los intendentes terminan presos de si le bajan o no le bajan plata de la provincia y de la coparticipación y bla, bla, bla. Ujú. Perverso Sí. todo. Entonces,
Por eso estas miradas como las que podemos aportar nosotros tienen que ver con pensar afuera de la caja, de esa Sí, caja que claro. está toda, que los mecanismos están todos distorsionados, que la gente termina haciendo cosas estúpidas por cómo está diseñada esa caja, que está mal diseñada. Ujú, Entonces planteamos otro círculo virtuoso, otra manera de hacer las cosas. sin Porque duda. si no vamos a empeorar. Vos fíjate que con estas políticas que están implementadas, la pobreza no para de crecer y sigue. Vos ves la tendencia, decís, si esto sigue así, ¿cuánto vamos a tardar? La pregunta no es si vamos a ser más pobres o no. ¿Cuánto vamos a tardar a tener el 80% de pobreza? Esta es la pregunta. Porque esto, si sigue así, va a seguir incrementando la pobreza. Es lo mismo que le pasó a Venezuela, que no puede salir. Entonces digo, necesitamos cambiar drásticamente los mecanismos que están implementados por otros más virtuosos. Bueno, Y ¿cómo cuando pasan hacemos? este tipo de cosas, bueno, Sí. tiene que haber una construcción potente, y esto nosotros lo pregonamos, desde el interior productivo, desde el interior, desde el interior federal, porque este Ujú. es un país federal, desde el interior federal, No y la está construcción se funcionando como un país necesita. federal, No, pero es recontra unitario este país. claro, Por eso tenés una pero capital debería serlo. elefantiásica que tiene como 17, 18 millones de personas Y todos le hacinadas. tributamos a Capital. Claro, Todas las provincias todo le pasa tributan ahí. a Capital. Todo pasa ahí. Y fíjate dónde están los recursos, dónde van los recursos, Ujú, porque una ciudad tan productiva como Chacabuco, si vos agarrás el nivel promedio de ingreso, es muchísimo más bajo que el de Capital Federal. ujú. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bien. ¿Se entiende? ¿Te das cuenta que no todos somos iguales ante la ley? Hay algunos que tienen más, No, más sí, por beneficios o suerte. privilegios que otros. Igual estoy viendo que José Luis necesita como 2 horas y media de entrevista, pero bueno, Sí, podemos charlar un una montón. cosita. Eh, el mercado. Sí, ¿Sí? La gran discusión que se ha dado durante sí, en muchos momentos, sobre todo en la época del peronismo de Cristina Fernández de Kirchner, sí. donde hay ciertas cosas que hay que agradecerle a Cristina Fernández de Kirchner que tiene que ver con tomar conocimiento de ciertas cuestiones que antes Ujú, la Argentina no tenía noción de sí, esto. Pongo, por ejemplo, cómo operan los grupos de poder, sí. por ejemplo, a través de los medios de comunicación, digo, para uno, para el otro lado no importa, pero nos demuestra que sí efectivamente operan, algo que hay mucha gente que lo sabe y mucha gente que no lo sabía. Mm, Y otra cosa que pone a discutir socialmente, que me parece sumamente importante, es el funcionamiento del mercado, si sí, tiene que estar primero el mercado o primero el Estado. En una época en donde aparece Mauricio Macri, que en mi mundo es una sí. locura que sea presidente de un país un señor como Mauricio Mm, Macri, igual el por qué no le importa a nadie, lo comparto, empieza a dejarlo trabajar un poco al mercado, un poco más solo, ¿no? Con las teorías económicas que hay, que van, mm, que vienen, se mezclan un poco. Entonces, en un momento yo le puse José Mercado, Ricardo Mercado, o sea, mm, Pepe Mercado, mm. Roberto Mercado. Y la cuestión es que no, Cristina Fernández de Kirchner nos hizo entender algo, creo que a todos, y vos lo dijiste hace un ratito. Mm, La economía es una decisión política. sí. Está primero la decisión política que tomo y después qué hago y cómo dejo que Pero, no, trabaje, pero cómo lo vamos. acompaño, cómo acompaño a la Sí. gente, de qué lado me pongo, con quién hago negocio. O No, sea, no, son no. todas Pero decisiones ahí políticas. pasa otra cosa. Una cosa es la política en sí, que es Ujú, o sea, la política atraviesa a todos los ciudadanos ujú, y puedes tener la política con los colores partidarios, la política sectorial con sus intereses y la política ciudadana, que somos los seres humanos de a pie, que somos políticos, todos somos políticos no partidarios. Por eso tenemos constitucionalmente el derecho a votar y ser votados. O sea, ujú. esto es así y por eso somos todos políticos. Vos sabés que detesto bastante cuando aparece un político partidario que está en la función pública y dice nosotros los políticos, no, flaco, pará, no te arrogues esto de ser político vos solo. Yo, por más que no También. tenga un partido y que no tenga la función pública, también soy político y no me chupo el dedo. Entonces, esto me parece fundamental. Y por otra parte, la discusión entre el mercado y el Estado me parece una discusión que no tiene sentido. Ujú. ¿Por qué digo esto? ¿Cuándo hay mercado? Es que yo también creo que no tiene sentido. No tiene sentido. Porque no es una discusión válida. Ujú. No es un dilema. Muchos creen que es un dilema, ¿no? ¿Viste? ¿Es mercado o es Estado. Estado? No, No. nada que ver. Mm, O sea, es Estado y es mercado. Las dos cosas son. No hay un dilema ahí. ujú. Sino que hay una complementariedad, una necesidad una Ok, de la otra. pero cuando alguien dice mi ley, la gente se asusta porque mi ley lo que dice es el mercado que se regule solo.
Exacto, pero vamos al Y punto. ya sabemos lo que es cuando el mercado se regula solo. No sabemos. Sí sabemos. No, ahora te cuento por qué. Ok. ¿Cuándo hay un mercado? Desarrolle, Tedesco. Bueno, desarrollo. Sí. Bueno, ¿cuándo hay un mercado? Ujú. Cuando vos tenés personas que están demandando algo. Generalmente el mercado nace por la demanda. Ujú. Uy, yo quiero un mate. ¿Sí? Entonces vos en este momento estás tomando mate. Y vos tenés la posibilidad de darme el mate o no darme el mate. Ujú. ¿Sí? Pero porque ya lo estás produciendo. Entonces ahí aparece una transacción entre vos y yo, que puede ser a título oneroso o no, pero el Ujú. mercado igual está. O sea, el mercado siempre existe. Sí. Y siempre hay un beneficio de esas dos personas que transan, en el buen sentido, de transar, los bienes transables, Ujú. en el mercado, bienes y servicios transables. Entonces, el mercado hasta ocurre, que están estas fuerzas del mercado, la oferta y la demanda, hasta ocurre en la ecología. Entonces, si vos, por ejemplo, apareció el puma ahora acá en Chacabuco, tenemos pumas. Ujú. Bueno, ¿por qué hay pumas? El Puma Rodríguez apareció. Hay pumas, Sí, sí. Bueno, ¿por qué hay tenemos. pumas en Chacabuco? ¿Por qué apareció el puma de nuevo? Bueno, el puma apareció porque tiene alimento. O sea, hay oferta de alimento que no la consume nadie y aparece el puma y dice, esto es mi plato favorito. Tal cual. Entonces, bueno, hasta en la ecología existen estas fuerzas del mercado que son la oferta y la demanda. Ujú. Entonces, toda vez que haya alguien que ofrece algo y alguien que demanda algo, va a haber mercado. Y los mercados pueden ser de infinitas maneras y de infinitas formas. Después están los mercados que son más formales, ¿sí? Que en la medida de que estén más regulados, esos mercados, van a beneficiar a unos O a o a otros. otros. Y ¿sí? o- Y ahí aparece la discrecionalidad. Entonces, por eso Milei dice esto, che, al mercado déjalo solo. Porque la gente va a elegir. Supongamos que a vos vas a la góndola y no en este contexto donde aparece la hablamos inflación hoy. y todo esto, pero suponete que vas a la góndola y decís, che, mirá, me aumentaron como pasa en España. Che, qué caro está el tomate. Bueno, no lo compres, porque si nadie lo compra va a bajar. De hecho, los españoles esto lo conocen perfecto, este mecanismo lo hacen todo el tiempo. Correcto. Entonces, che, qué caro están los televisores. No lo compres, va a bajar. Y bueno, así pasa con las acciones, pasa con todo. Entonces, le das el poder a las personas de decidir, precisamente porque son inteligentes. Todas las personas somos inteligentes, el Homo sapiens es un animal inteligente. Ujú. Entonces, esta dicotomía entre mercado y Estado no existe, no hay un tal dilema entre mercado y Estado, sino que el Estado simplemente debe administrar la cosa pública, debe Ujú. administrar de la manera más eficiente posible la contribución a través de los impuestos que hacen los ciudadanos. Entonces, esto es lo que debe hacer el Estado y ofrecer servicios básicos que permitan tener una mejor calidad de vida de todos. Pero fundamentalmente hay que dejar que se liberen las fuerzas de la creatividad del ser humano. Necesitamos liberar las fuerzas creativas de las personas que puedan asociarse, que puedan generar cosas juntos. Vos imaginate hoy, vamos a lo que es Chacabuco, te pongo un ejemplo. Tenés 4 minutos. Tengo 4 minutos. Bueno, hoy el municipio de Chacabuco es el máximo empleador. Ujú. ¿Sí? Ahora yo te pregunto, en la economía real, ¿qué genera el municipio? Absolutamente cual. nada. Tal cual. Bueno, O sea, eso es otra discusión entonces, enorme. bueno, entonces, Pero no, porque el acá Estado no puede. destrozó el Porque mercado acá. Ese es el problema. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque vos necesitas un mercado laboral, necesitas que haya producción. no producimos nada. No producimos, producimos el nada. municipio no produce nada. No Las pro- empresas el producen. municipio no Claro. produce nada, no hace producir nada, no permite, Sí. no genera, No, no atrae, no nada. No. Es terrible, Entonces, pero terrible. el Estado, porque cuando se hace un semejante Estado como el que tenemos acá en Chacabuco, que tenés elefante. 1800, claro. Es elefante. Bueno, es un elefante en un bazar, en Ah. primer lugar, y aparte Ah. es un elefante que no se mueve. Entonces, Correcto. vos imaginate que cuando empezás a poner gente en distintos lugares, ¿sí? Un trámite que antes vos ibas y Ivana, necesito hacer este trámite, y vos decías, mirá, este trámite, pip, pip, listo, Sí. ya está. ¿Sí? Ahora es, como tenés 7 u 8, todos tienen que justificar su trabajo. Entonces, el trámite va primero a Ivana, después el otro para allá. Pepe, ¿Cuánto tarda el trámite? María. 1 año y medio. Correcto. Afirmativo, señor Y comisario. ni te cuento cuando hay alguno que dice, che, vos sabés que acá estaría bueno poner una tasa, porque no está la tasa. Yo la vi que la pusieron en tal municipio y ahí te empiezan a incrementar los costos de transacción. Entonces no termina más. Bueno, la Y- burocracia estatal es otra cosa que se va a corregir con la norma, Exactamente. con la nueva manera de y gestionar, la digitalización del la municipio. digitalización del Entonces, municipio. la idea es que vos no tengas ojalá que ir deje al de ser una municipio. frase.
No. Y la idea es que vos no tengas que ir al municipio a hacer un trámite. Sí. Te metés y lo haces en una plataforma. Para eso Como digo, esto no es instantáneo. Vos imaginate que hace 100 años que venimos no, así. pero para que lo tengamos en un Esto tiempo es un... razonable hay que Claro, ponerse ya a trabajar ahí. claro. Bien. Bueno, estas son las cosas que estamos previendo trabajar y que proponemos. Para que, si la gente nos apoya, ¿qué significa esto? Ahí aparece la decisión política. Nosotros decimos, che, estas son nuestras propuestas. Supongamos que nos apoyan todos y dicen, esta fuerza partidaria nueva la elegimos para que haga esto. Sí. Nosotros tenemos que hacer eso. ¿Cuántos porque votos es necesitan? un mandato ¿Cuántos votos necesitan de para los pasar la ciudadanos. PASO? Mazo. No, para las PASO depende. Bueno, sí, por eso. Para un concejal necesitamos 3.000 votos y después, bueno, a medida que se vayan incrementando los concejales más. Y después, bueno, en Chacabuco, viste que no existe ni el balotaje ni nada de eso, es el que más votos obtiene, queda como intendente y el que menos, o sea, y después, bueno, el resto se van repartiendo las concejalías. Bien, ¿cuentan con presupuesto para la campaña? Y lo estamos haciendo nosotros a pulmón. Nosotros no contamos con presupuesto. O sea, esto es una linda pregunta, porque de golpe yo le pongo de manifiesto a la gente, porque algunos piensan que tenemos algún interés personal. No, nosotros tenemos un interés en el sentido de cambiar esta sociedad porque nos está asfixiando a nosotros. Entonces decimos, algo tenemos que hacer y salimos bueno, hagamos esto, nos juntamos y tenemos que cambiar esto. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se financian los otros espacios? Digamos, yo te Porque dijera, eso nunca se José Luis, plantea, ¿viste? Sí. ¿Cómo se financian los otros espacios? O sea, un espacio nuevo viene y te dice, che, ¿cómo se financian ustedes? Nosotros, mira, lo hacemos a pulmón. La tenemos a Paula, que nos hace todos los flyers, que no es que se dedique al diseño gráfico, pero lo hace fantástico. Con onda. Y labura un montón, y tenemos a los chicos que todo el tiempo están aportando ideas y cosas, y todo un trabajo bien de equipo, bien de vecinos, ¿viste? Entonces, estamos trabajando de esa manera, nos estamos acercando a... ¿Estás caminando? ¿Estás no, haciendo territorio, como dicen? Timbreo no, porque eso no le vemos el sentido, molestamos a la gente. De hecho, hasta nos propusimos hacer una campaña en la cual no pongamos afiches ni pintemos paredes ni nada de eso. Además de una cuestión presupuestaria, porque después te van a venir y te van a decir, rata, no querés. No se trata de eso. Se trata de que afeamos la ciudad, de que contaminamos, porque metés papeles, pegatina, un montón de cosas que después andan dando vueltas por ahí. Después van los de la otra fuerza política, los rompen. Es un espanto. Entonces, no lo vamos a hacer eso porque... Que hemos naturalizado todos. Claro, se ha naturalizado todo. Entonces, como eso es un espanto, no vamos a hacer campaña con carteles. Así que si nos quieren ver lo que proponemos, lo que planteamos y quiénes somos, redes sociales. Bien, perfecto. Lo más democrático que existe y lo más transparente que existe hoy son las redes sociales, realmente. Bien. José, te tengo que despedir. Bueno, me muchas quedaría gracias. charlando horas. Vamos a volver a charlar, Cuando por quieras. supuesto. Muchísima suerte. Es lindo que una persona que ha colaborado y sigue colaborando y va a seguir colaborando con Chacabuco, como lo venís haciendo vos, te tomes el trabajo de meterte en un lugar tan complicado como es la política partidaria y intentes... Dijiste algo recién en lo que yo me sentí muy representada. Dijiste, no es personal, tiene que ver con que nos juntamos un grupo de gente que se siente asfixiada, ¿no? Claro. Y yo tengo la misma sensación. También siento justamente que no es casual que la generación X, que es nuestra generación, que es la que está gobernando el mundo, sienta esto porque estamos en la mitad de nuestra vida. Entonces hacemos un análisis y nos damos cuenta que con ciertas cuestiones podríamos vivir muchísimo mejor y estamos viviendo mal. También estamos teniendo noción, y a mí me pasa por primera vez, con 49 años, de que estoy viviendo mal por la decisión de 4 personas que viven acá en nuestra ciudad. Perdón, hay una que no vive en nuestra ciudad. Pero estoy viviendo mal por la decisión de 4 familias o 4 personas que deciden cómo se vive en Chacabuco. Entonces me parece que es hora de decir hasta acá. Sí. Bueno, por eso este es un planteo, depende de la sociedad de Chacabuco si está preparada para este planteo que hacemos nosotros o no. No depende de nosotros. Nosotros traemos la propuesta y decimos, esto es lo que nosotros pensamos. Propuesta hay. Propuesta hay, tenemos propuestas buenísimas que no las ha hecho nadie, porque algunos me decían, che, ¿y por qué esta propuesta no la hiciste en otro espacio? Porque no la hubiesen tomado. Pero de la esos, propuesta anticorrupción. Pero de esos tenés miles. ¿Y por qué no hiciste? ¿Y por qué? Claro. ¿Y por qué? ¿Y no? ¿Y por qué? Son las dos cosas que vamos a tener. Exactamente. ¿No? ¿Y por qué? Bueno, entonces es como, insisto con esto de abrir la cabecita, pensar de otra manera. Y como mensaje final, quiero dejar que no se olviden que la inflación,
por eso voy de nuevo, salto a una cosita nacional, pero es muy importante esto. La inflación no es que los precios aumentan porque la gente es guacha y quiere aumentarte los precios. Esto es porque el Estado Nacional, los funcionarios del Estado Nacional, están emitiendo todo el tiempo pesos argentinos que se devalúan. Entonces, en realidad, estaría buenísimo que hablemos y dejemos de hablar de inflación, porque no hay un aumento de precios de la gente, sino que hay una devaluación sistemática generada por la emisión de los funcionarios que tenemos actualmente. Con lo cual ahí los carga de responsabilidad a ellos. Está bien, José, pero también es cierto, y esto no está bueno que no lo digas vos, porque lo que decís es muy difícil rebatirlo, digamos. Obvio. Más allá de quién esté de este lado, es muy difícil rebatirte cuando argumentás. Pero sí te pido que digas, porque esto también es así, y esto es muy cruel, pero cuando el Estado se comporta de una manera tan torpe y tan animal, Sí, digo, sin raciocinio, sí. hay un grupo que tiene mucho poder Claro, que hace dinero con la miseria claro, humana. claro. Bueno, a eso Entonces, me refiero. cuando combinás un Estado con semejante despropósito, voy a decir una mala palabra, Sí. y un conjunto de empresarios que hacen dinero con la miseria humana, y tenés un país como la Argentina, y bueno, y te asfixiás. Bueno, pero insisto con este concepto que lo dije al principio, por ahí pasó desapercibido, pero es que un grupo organizado accede al poder y se convierte en un grupo de interés que acciona ese poder del Estado. Esto es lo que está pasando en Argentina. Y desde ese lugar te dice, nosotros beneficiamos estos intereses, y te lo dicen. Entonces, en realidad, el discurso dice, beneficiamos estos intereses, y todo el mundo cree que eso es bueno, y en definitiva termina siendo paupérrimo y muy malo. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene ese rol de beneficiar intereses de nadie. Tiene el rol de armonizar los intereses de toda la sociedad, y las instituciones tienen el rol de representar de una manera muy vehemente sus propios intereses. Fíjate lo que pasa en Chacabuco, y con esto cerramos, pero fíjate lo que pasa en Chacabuco. ¿Qué instituciones son las que realmente plantean sus intereses y se las aguantan porque dice, estos son nuestros intereses y defendemos siempre nuestros intereses? Fíjate que todas las... Pero no es porque las instituciones se las aguanten, es porque el Estado de la única institución o de las No, es que únicas cooptaron todo. instituciones que permiten que se manifiesten son aquellas que tienen poder de fuego, Sí. Económico. Pero se ha cooptado todo, todo. Sí, a la sociedad rural no la cooptaron, por ejemplo. A la ciudad rural no. ¿Por qué? Pero han cooptado a Bueno. una gran cantidad de instituciones. ¿Sí? Las que no pueden generar dinero. Bueno, sí, es cierto. Pero hay que decirlo, porque es real. Sí. Bueno, pero fíjate que tenemos una sociedad anestesiada, una sociedad dormida. Por completo. Dormida. Por completo. Tiene que ver con estas fuerzas de las fuerzas vivas de la comunidad. Esto de desplegar la creatividad humana, esto a través de las instituciones tiene que pasar todo el tiempo. Mientras por eso hay sociedades que funcionan bien nosotros porque hace 8 años que tenemos fuertes. un gobierno en Chacabuco que ha generado esto que te decía yo al principio. Que dijiste es horrible, pero termina pasando esto de clases. O sea, tenemos un gobierno que ha gobernado para un grupo de gente y durante 8 años se ha olvidado de Chacabuco. O sea, estamos en una resultante que es sumamente difícil, anestesiados en conjunto. Pero yo no miro solamente a este gobierno que está actualmente, sino que miro a los anteriores y era lo mismo. Lo podríamos discutir, pero... Era lo mismo. De acá tenemos que salir sin duda. Bueno, entonces quiero decir, siempre tenés gobiernos que acceden, y gobiernos me refiero a administraciones, a grupos tan de personas. asfixiado como ahora no te has sentido nunca, probablemente. No, pero esto tiene que ver más con el contexto nacional que con el local, el asfixie que sentimos sí, todos. Y a su vez cada ciudad tiene su impronta. Sí. Acá han colaborado para la asfixia de una manera... Bueno, pero obviamente cada localidad tiene su impronta, pero quiero decir que el asfixie que sentimos hoy tiene que ver más con esta política nacional que está realmente y un Estado en Chacabuco que no hace absolutamente nada, porque no genera absolutamente nada, lo acabas de decir vos. Sí. Bueno, pero quiero decir que cuando te vas a través de los... Porque generalmente se le pide al Estado, y nos seguimos arbolando un poco, pero vale la pena. Generalmente se le pide al Estado que se haga cargo de todos los problemas de la comunidad. Y en realidad el Estado no puede resolver todos los problemas de la comunidad. No coincido. No puede. Hay gente que le pide al Estado todo.
Bueno, pero eso no quiere decir que el Estado tenga que darles todo, porque en definitiva vos te están cobrando impuestos para que alguien vaya y le pida a otro que está cumpliendo un rol en la función pública y le diga, che, dame tal cosa. Y ese otro discrecionalmente decide usar tu plata como a él se le antoja y dársela a otro. Y vos decís, che, pero esta plata que yo puse, ¿no era que iban para arreglar la calle? ¿Qué pasó con lo nuevo? Porque la calle no es el momento. No, pará. Es lo que te decía hoy. O sea, el Estado no puede resolver eso. No le puede vestir un santo para desvestir a otro santo. No es el rol del Estado ese. El rol del Estado es administrar la cosa pública como corresponde y en la medida que las personas tienen la capacidad, porque todos somos seres inteligentes, tenemos brazos, piernas, después puede haber alguien que no tenga esas capacidades y ahí sí hay que asistir. Eso estamos de acuerdo. Pero cuando hablamos de personas, que es la mayoría, que puede trabajar, que está habilitada para un montón de funciones, estar en la franja económicamente activa, tiene que trabajar. Sin duda, pero tiene que trabajar en algo que sea productivo, que aporte a la economía real. Coincidirás conmigo igual, que los roles se van resignificando y reacomodando. Es decir, cuando el país está mejor, el rol del Estado es otro. Sí. ¿No? Sí. Cuando el país está peor, el rol del Estado es otro. Cuando el país estaba mejor, el rol del Estado fue incrementar su masa de gente y llegamos a esta situación en que estamos peor. Entonces, y hoy es muy difícil salir de esta... No, pero hay que resignificar el rol del Estado. Y sí, hay que resignificarlo. Y del municipio. Sí. Hay que repensar. Por eso el planteo que hacemos nosotros es esta resignificación, la planteamos directamente. Tiene que ver con los ejes de trabajo: anticorrupción, generación de datos. Hoy no sabemos dónde estamos parados. Entonces, generar datos para poder tomar decisiones basadas en datos objetivos. La información es poder, parece que nadie lo entiende. Bueno, información, datos de cómo vivimos en la localidad, cuáles son los problemas de la gente. Esto es lo que tiene que hacer el Estado. ¿Cuántos choques tenemos? Claro. Bueno, ¿dónde está el mapa del delito? ¿Dónde está el mapa del delito? Claro, ¿dónde está el mapa de tránsito? ¿Dónde están los accidentes de tránsito? ¿Dónde están los datos de la información sobre violencia de género? ¿Dónde está la información sobre los accidentes en moto, los accidentes entre coches con coches? Exacto. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, esos datos. ¿Qué pasa, por ejemplo, un tema durísimo que tenemos en Chacabuco? ¿Qué pasa con los suicidios? ¿Cuándo se dan? ¿Por qué se dan? ¿Cuáles son las causas? ¿Podemos trabajar sobre las causas? Salud mental, ahí te dispara salud mental. Los últimos dos, ¿en qué escuela se dieron? Mirá la cantidad de cosas que empezás si tenés datos y las medidas que podés llegar a tomar. Bueno, datos. Después el tercer eje es el desarrollo humano. Porque en la medida que tengamos desarrollo humano, se van a liberar estas fuerzas de la creatividad humana para generar cosas mucho más inteligentes y más interesantes. Que no que el hombre que está premiado por su economía te pone leche vencida en la góndola. Va a pensar mucho más creativamente que eso. Y eso se necesita un contexto que lo desarrolle. Y por último, la economía circular. Necesitamos trabajar desde la economía circular, donde los residuos pueden ser parte de son insumos de una nueva industria. Entonces, son estas 4 ejes que tenemos. Anticorrupción, datos, desarrollo humano, economía circular. Este es el planteo que hacemos. Después, si alguien viene a pedir chapa, le vamos a decir, mirá, no te podemos dar chapa a nosotros. El Estado no está para dar chapas. El Estado no está para darte una casa. Podemos generar un mecanismo en el cual se genere una autofinanciación de las casas y que todo el mundo esté aportando a un fondo, que es fantástico eso. Eso pasa. El Estado puede... ¿El derecho a la vivienda es un derecho...? El derecho a la vivienda es un derecho, pero vamos a ponerlo de esta manera. Está en la Constitución que plantea que los argentinos deben tener acceso o hay un derecho a la vivienda digna, etcétera, etcétera. Ahora, eso no dice quién le tiene que dar la vivienda a la persona. ¿Sí? O sea, no dice, los argentinos, el Estado le tiene que hacer la casa. No dice eso la Constitución. Dice, tienen derecho a una vivienda digna. O sea, nadie te puede privar de una vivienda digna. Te quiero decir, si alguien viene, por ejemplo, esto es lo que dice la Constitución, si alguien quiere que vos tenés una casa y no te deja entrar, sí tenés derecho a una vivienda digna. A mí lo que acabas de decir es lo único que a mí me da un poco de miedo de la gente que está de este lado. ¿Por qué te da miedo? De esta manera. Porque es cierto que el Estado no está obligado a las chapas. No puede darte eso. Pero no debe el Estado darte eso. No puede, no debe, no le alcanzan los recursos. Yo espero que pasan las cosas que pasan. Sí, estoy de acuerdo, pero yo espero que la persona que reciba esa necesidad pueda gestionarlo de otra manera, pero que finalmente
algo se puede Lo que hacer. nosotros O proponemos... si se pierde la humanidad, a mí No, no, mucha no, no. organización no me estaría interesando. Pero A mí, fíjate, en lo personal. Iva, fíjate que estamos hablando de desarrollo humano. ¿Cómo generamos desarrollo humano Por si eso. no tenemos gente que tenga acceso a una vivienda Digo, digna? si perdemos la humanidad en todo esto, me parece que cagamos. Pero voy a esto. Desarrollo humano. Desarrollo humano tiene que ver con niveles que podamos medir de educación y de longevidad. Bien. Ahora, se basa en esos dos parámetros, básicamente, el desarrollo humano. Y después lo que pueda desarrollar o lo que pueda generar la gente. Cada uno. ¿Sí? Entonces, digo, ¿qué contexto tenemos nosotros para el desarrollo humano en Argentina hoy y a dónde deberíamos ir? Si vos me decís, che, mirá, mucho desarrollo humano, mucho trabajo para el desarrollo humano y hay gente que está viviendo en la calle, no va a poder tener un desarrollo humano alguien que vive en la calle. Es imposible. Pero sí, o sea, lo que no podemos generar es que el Estado esté poniendo la plata, porque es la plata de los contribuyentes. El Estado no puede poner la plata para que alguien tenga la casa. Se puede, por ejemplo, el Estado puede conseguir dinero que lo puede recaudar de distintas maneras, etcétera, para decir, bueno, acá tenemos un fondo que se va a financiar la construcción de vivienda. Pero financiar no quiere decir que pone la plata y no es retornable. No, los que se van haciendo la vivienda después van retribuyendo a ese fondo y eso se puede mantener en el tiempo. Bien. De hecho, hay mecanismos muy interesantes que se han implementado y los implementó el sector privado en la zona de Moreno, ¿sí? Y ahí te puedo mencionar gente de la Universidad Austral que estuvo poniendo metodología en eso que pasó en Moreno. Entonces había un grupo de gente que tenía trabajo y no tenía casa. Y otro grupo de gente que no tenía ni trabajo ni casa. Entonces vivían en unas construcciones de chapa muy precarias. Todos vivían ahí. Entonces lo que hicieron fue un grupo de personas y empezaron a decir, che, los que tienen plata, los que cobran porque van a trabajar, ¿por qué no ponemos, le pagamos a los que no tienen trabajo? Y empezamos a generar este círculo virtuoso en el cual, empecemos que sean los constructores de las casas de los que están trabajando afuera. Así empezó esto. ¿Y qué pasó? La gente no sabía cómo hacer una casa, no sabía trabajar. Los capacitaron. Entonces, a toda esa gente que no tenía trabajo y que estaba todo el día ahí viviendo o malviviendo su propia miseria, lamentablemente, empezó a formarse y empezó a entender cómo construir una vivienda. Y algunos se especializaron en plomería, otros se especializaron en construcción, otros se especializaron en hacer instalaciones eléctricas, etc. Entonces lo que terminó pasando fue que la gente que trabajaba afuera le pagaba a la gente que construyó esas casas y al mismo tiempo generaron un fondo que después esa misma gente que también cobraba por el trabajo que hacía empezó a retroalimentar ese fondo y todos se fueron haciendo la casa y ese fondo siguió retroalimentándose continuamente. Entonces quiero decir, estos mecanismos se pueden hacer. Y aparte es mucho más rico y mucho más dignificante de la persona, porque la persona, nadie le regaló nada, lo hizo con su propio esfuerzo y anda a tocarle a casa a esa gente. Y fíjate lo que pasó. En un momento cuando ya el barrio había crecido bastante, esto te lo cuento porque es fantástico lo que pasó ahí en Moreno, y no lo hizo el Estado, insisto. Lo hizo un grupo de gente que fueron y coordinaron, se organizaron y hubo gente que le puso metodología, gente que de muy buen nivel económico, dijo vamos a poner metodología, vamos a dar una mano. Hicieron ese voluntariado para aportar a la comunidad. Bueno, lo que terminó pasando ahí es que en un momento le proponen a la distribuidora de gas que lleve el gas. La distribuidora dijo no es rentable para nosotros porque tenemos que llevar un caño tal que en definitiva después no lo van a pagar la gente y toda una historia. Entonces ahí sí se movieron, porque era caro llevar el caño de gas. Se movilizaron y dijeron, nosotros conseguimos la guita para que pongan el caño de gas, la consiguieron por otro lado, no fue por una cuestión de movimiento de la gente, pero ahí sí haría falta la acción política. Entonces llevan el caño, lo terminan llevando, porque consiguieron la guita, dijeron, no tienen ninguna, o sea, no hay argumento para que nos digan que no. Exacto. O sea, el caño lo ponemos nosotros, la instalación ya está hecha en el barrio, porque ya se había previsto hacer la instalación con gas. Entonces, llevaron el caño con gas y abastecieron de gas al barrio. Entonces dijeron, no nos queda otra, pero ya sabemos que la tasa de cobrabilidad va a ser muy baja. ¿La tasa de? De cobrabilidad del servicio. Todos pensaban que iba a ser baja la distribuidora de gas. Tenía una cobrabilidad más alta que los barrios más portentosos de Capital Federal. Escuchame esto, Iva. Sí, claro. ¿Por qué? Sí. Porque ¿sabés qué le pasó a esa gente? Porque está agradecida, profundamente agradecida. Y aparte podía prender el calefactor como vos lo podés prender acá. ¿Y sabés qué le pasó a esa gente? Que de golpe dijo,
yo estoy adentro del sistema. ¿Y sabes por qué estaba adentro del sistema? Porque, y ¿dónde fue la señal más poderosa? El quiebre, cuando tuvieron que ir a pagar la cuenta del gas al banco. ¿Sí? Había gente que se vistió con la mejor ropa que tenía para ir al banco de ese barrio, con la mejor ropa que tenía. Entonces, esa gente cuando fue al banco, hicieron la cola y esperaron como 2 horas, porque había una cola tremenda, para pagar la cuenta del gas. Y ellos decían, por primera vez entramos al banco y tenemos un motivo para entrar al banco porque somos parte del sistema. O sea, la exclusión es no ser parte del sistema. Y el sistema económico, los mercados también son parte del sistema. Son la parte central del sistema. Entonces, por eso esa dicotomía entre Estado y mercado es un dilema que no existe y es totalmente nocivo. Esta es la humanidad que tenemos nosotros, Iva. Y esto es lo que te estoy contando, nos encantaría poder hacerlo acá en Chacabuco también. Las nueces, no me sale otra palabra, me salió nueces, de la vida hacen que uno de los candidatos que se están proponiendo para ser intendentes en diciembre, el 10 de diciembre, las nueces de la historia hacen que el hombre más preparado para ocupar ese cargo en el Chacabuco en este momento es el que tengo enfrente, por una cuestión de formación, por una cuestión de búsqueda en su propia vida, en lo personal, por una cuestión de conocimiento, porque camina, porque se mueve, porque hace una cosa que no sé por qué nosotros en Chacabuco no lo hacemos nunca, que es, ¿qué no funciona en Chacabuco? Bueno, vamos a buscar un lugar donde sí funcione, que tenga particularidades parecidas a las nuestras. Va, se fija cómo funciona, lo estudia, viene y lo propone. Encontrará quién le dé lugar, quién no, pero está todo el tiempo viendo de qué manera se puede hacer las cosas mejor en nuestra ciudad. ¿Es el hombre más preparado? Sin lugar a duda. ¿Eligió el mejor partido para hacerlo? No lo sabemos. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias, Iva. Un Muchas placer gracias hablar por tu con vos. concepto. Igualmente. 50 minutos pasan de las 11 de la mañana, pasó el señor